Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes. Hace años que ya había venido junto con Hugo y pues nunca imaginé que volvería, pero gracias a Dios estamos aquí de vuelta. Bueno, mi nombre es Vicente López Gómez, soy del estado de Chiapas y hablo el celtal, el dialecto celtal. Cajualtic Skoltayesh, vaya Slekiliotante Cajualtic Tahtoholtic Tajutul. Teslekiliotane vaya al Nasha Yakobotic Tescuchlaltic Tasbahtel Kinale. Hay un Colal Cajualtic de Batsobolotique. Bueno, así es como se escucha el celtal. ¿Sí? Muy bien. Bueno, quería contarles un poco acerca de cómo conocí al Señor y cómo fue todo desde el principio. Bueno, espero no tardarme mucho. Bueno, yo vengo de una familia cristiana. Bueno, crecí en una familia cristiana. Somos 3 hermanos de mi papá, porque tengo padrastro y tengo 4 medios hermanos. Y soy el tercero de mis 3 hermanos, de mis 2 hermanos. Entonces yo crecí en una familia cristiana, me bautizaron a los 13 años, sin entender qué significaba, pero ahí me bautizaron. Y a los 17 años me fui a trabajar a México, a la Ciudad de México, y ahí es donde aprendí el español. Sí, aprendí el español, no sabía hablar y ahí me hicieron bullying, me hicieron todo por aprender el español y por decirlo mal a la vez. Y entonces, durante 3 años estuve en México y después volví a Chiapas y comencé a congregarme de nuevo como era costumbre, ¿no? Con mis papás y todo, iba a la iglesia y todo, y es donde entendí el evangelio, porque en ese tiempo entonces la iglesia donde asistíamos, las predicaciones era de puro español, y es como si yo les hablara en celtal en este momento y no van a entender nada, ¿verdad? Tal vez podría pronunciar, por ejemplo, Cajualtic Dios. Saben que estoy hablando de Dios, pero no van a entender nada de lo que voy a estar hablando. Y entonces era así durante mi vida, durante 20 años sin entender. Después de que volví y estuve congregándome, entendí el evangelio. Estuve sirviendo en mi iglesia durante 2 años, como líder de jóvenes, como parte del consejo local también. Y también salíamos a campamentos juveniles y todo eso. Entonces es donde vi la necesidad de prepararme más. Y bueno, es un gran proceso en cómo llegué al Instituto de México, pero bueno, mi pastor contactó al pastor Oscar, el maestro del Instituto de México, y entonces ya mi pastor me recomendó ir a ese lugar. Y entonces a los 22 años entré a estudiar el bíblico y cursé ahí los 2 años del bíblico, y después de graduarme también tuve la oportunidad de venir a cursar el transcultural aquí en Chihuahua. Y bueno, faltando un semestre de terminar aquí en Chihuahua el transcultural, me casé con Beatriz, mi esposa. Ahí está mi esposa. Entonces llevamos 1 año y medio de casados. Y bueno, después de graduarme quisimos trabajar con la misión proindígena, que es más conocido como Nuevas Tribus. Entonces quisimos trabajar con ellos y ellos pues nos recomendaron o nos pidieron que consiguiéramos nuestro sostenimiento para ir al campo. Entonces nos dieron 1 año para conseguir nuestro sostenimiento. Y el año pasado comenzamos y hemos visitado varias iglesias allá en Chiapas, en Sonora, y ahora estamos aquí. Ya pronto estaríamos en México también visitando las iglesias. Bueno, y mientras nuestro compañero Hugo, pues desde el año pasado creo, ya lo habían mandado a Chiapas para hacer una investigación ahí de los demás comunidades, campos que hay allá. Mientras ellos investigaban allá en Chiapas,
nosotros buscábamos nuestro sostenimiento, pero nos contactamos para ver si podíamos formar un equipo con ellos para trabajar en algún lugar de Chiapas. Entonces, bueno, gracias a Dios nos hemos conocido un poco y ahora pues estamos como equipo. Y bueno, hace poco también se tomó la decisión de trabajar entre los celtales, en un grupo étnico que se llama los celtales allá en Chiapas. Bueno, como ven ahí en el mapa, los celtales hay aproximadamente 689.797 hablantes celtales, ¿sí? Y el celtal tiene 6 variantes. Y una de las variantes se encuentra en el Madronal, municipio de Amatenango del Valle. En el Madronal, ahí es donde dice el nombre, municipio de Amatenango del Valle. Y en ese lugar hay una pequeña iglesia que prácticamente es esa iglesia que se conforma como de 5 o 6 familias, como 30 personas tal vez. Y entonces junto con los líderes de la misión, con nuestras iglesias, decidimos trabajar y comenzar en ese lugar de El Madronal. Entonces, pues ya pronto estaríamos llegando a ese lugar. De hecho, mi compañero Hugo ya se estará yendo el 15 de septiembre para allá, nosotros también. Y bueno, hay otra familia que más adelantito les voy a hablar de él. Y también, como saben, como les había mencionado, que estamos viendo si podemos formar un equipo. Oficialmente nosotros, Hugo y Mariana, somos un equipo. Y también otra familia que es hermano de Hugo, se llama Diego, que es de esta familia, es Diego y Tami. Tami se llama su esposa y sus hijos también. Entonces ellos son, bueno, el equipo que va a estar trabajando entre los celtales es esas 3 familias, Diego y Tami, Hugo y Mariana, Vicente y Beatriz. Entonces somos el equipo entre los celtales. Y bueno, eso es ya oficialmente, y esperamos que el Señor nos use en gran manera y también que a través de los celtales donde vamos a estar trabajando allí junto con la iglesia podamos alcanzar a los demás que están a su alrededor. Bueno, y en cuanto a lo que es las investigaciones y todo lo que ha hecho nuestro hermano Hugo, él les va a compartir un poco más acerca de eso. Y muchas gracias por su atención. Buenos días, hermanos. Pues como decía Vicente, Dios nos ha permitido estar allá en Chiapas haciendo algunas investigaciones. Este año y medio que estuvimos allá, Dios nos permitió estar, no viajamos a todos los grupos étnicos. En Chiapas son 14 grupos étnicos. No pudimos viajar a todos por causa de la pandemia, pero Dios nos permitió visitar muchos de ellos. Y a raíz de los viajes, las investigaciones que estábamos haciendo, tanto en las comunidades, haciendo preguntas con la gente y viendo si ya había llegado el Evangelio, qué tanto usan el idioma, si hay iglesias o si hay misioneros llegando ahí con ellos a compartirles. O también estuvimos investigando por internet. El gobierno tiene algunas páginas que tienen información de los grupos, como qué tantos habitantes, en dónde se ubican, y pues podemos ver aquí en la imagen, vemos más o menos la mayoría del estado de Chiapas está conformado por grupos étnicos. Entonces, después de estar investigando, como decía nuestro compañero Vicente, junto con el liderazgo de la misión con la que trabajamos y con la iglesia enviadora de ellos, la iglesia enviadora de nosotros, pues llegamos a la decisión de empezar a trabajar entre el grupo celtal. Y no es porque los otros no tengan necesidad, sino que
es porque queríamos aprovechar la oportunidad que tenemos a Vicente, que él ya habla el idioma, entiende la cultura, entonces tenemos un acceso hacia ellos como más rápido, por así decirlo, ¿no? Porque él es nuestro contacto, él es la persona que vamos a vivir en el pueblo donde él creció. Entonces, en las otras comunidades, en los otros grupos étnicos, también hay muchísima necesidad de obreros, mucha necesidad del evangelio. Como él decía, el evangelio allá se comparte en español, pero el evangelio que nosotros conocemos, el evangelio de la gracia, es muy poco, o en muy pocos lugares lo están predicando. ¿Por qué? Porque allá se predica el evangelio de prosperidad y el evangelio de obras, ¿no? Entonces hay mucha necesidad allá en Chiapas. También fuimos como a una junta de un comité misionero de allá y nos dijeron, ustedes ya no necesitan estar aquí, Chiapas ya es alcanzado totalmente. Pero al estar platicando con la gente allá, al estar platicando con las personas que se llaman creyentes, que se dicen cristianos, realmente te das cuenta que no han entendido el evangelio. Ellos piensan que el hecho de hacer las cosas o ir a la iglesia o leer más o orar más, eso les da la salvación. Y pues podemos ver que realmente no han entendido el evangelio de la gracia. Y es algo que Dios nos ha permitido ver la oportunidad, y Dios nos ha permitido ser parte de lo que Él quiere hacer entre el grupo celtal allá en Chiapas, y como les decía, no solo entre ellos, sino entre los otros 13 grupos que también hay allá, ¿no? Entonces ahorita somos un pequeño equipo, somos 3 familias con un solo grupo que son más de 500,000, entonces solamente vamos a estar en una comunidad, entonces hay mucho trabajo por hacer todavía. Y queríamos compartir un poquito acerca, de la palabra de Dios, un poquito de lo que Dios nos ha invitado a hacer como iglesia. Nos ha permitido o nos ha dado la oportunidad de poder ser parte de la obra de Dios, ¿no? Entonces, quiero que me acompañen ahí a Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y yo creo que es muy, muy común. Vamos a tener unos misioneros invitados. Bueno, entonces pensamos, nos van a hablar de la Gran Comisión. Es como un tema muy común, ¿no? Entonces, pero yo quise compartir este pasaje con ustedes porque Dios me ha enseñado no solamente la tarea que tenemos como iglesia o la tarea que tenemos como hijos de Dios, pero poder entender realmente el significado de estas palabras que Dios estaba diciendo aquí en el versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la misión de Dios a través de la iglesia. Y vamos a leer el pasaje ahí en Mateo 28, empezando el versículo 18, dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos pensar, cuando el Señor Jesús fue crucificado, cuando Él murió en la cruz, en Hechos 1 se menciona que se reunieron un grupo de 120 personas más o menos. Entonces era un grupo pequeño, pero se dice que aproximadamente en el año 250, 350 después de Cristo más o menos, ya en la población se podría contar más o menos como el 40% de las personas que profesaban ser creyentes. Entonces fue un crecimiento muy grande o muy notorio en aquellos principios de la iglesia. Entonces
podemos decir, bueno, ¿qué fue lo que hizo posible ese crecimiento? ¿Qué fue lo que hizo posible el crecimiento tan notorio en ese tiempo, en los primeros siglos? Y podemos ver que realmente, o la respuesta a esa pregunta es Jesús cumpliendo la promesa que él había dicho en Mateo 16:18, cuando le dijo a Pedro, que le dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿no? Entonces Dios estaba o está edificando su iglesia, ¿no? Mucho antes de que lleguen los misioneros, mucho antes de que iglesias lleguen a ciertos lugares, a ciertas comunidades, Dios ya viene haciendo su trabajo, Dios ya viene edificando a su iglesia. Entonces podemos ver, eso fue lo que permitió ese crecimiento tan notorio en aquellos principios de la iglesia, ¿no? Dios está edificando su iglesia. Y cuando escuchamos este pasaje, escuchamos predicación de la Gran Comisión, muchas veces podemos sentirnos como afligidos, abrumados, angustiados por la tarea que hay. Ahorita podemos verlo solamente en un estado, aquí en México, pues la necesidad tan grande que hay, ¿no? De compartirles del Evangelio. Entonces podemos sentirnos afligidos por lo poco que podemos estar haciendo en la gran comisión que Dios nos dejó. Y es algo que debemos de sentir, esa carga por aquellas personas que se pierden sin la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿no? Sabemos ahí no sé, hace unos años yo supe la estadística de que se mueren una persona cada 4 segundos. Entonces imagínense cuántas personas no se mueren al día, y muchas de ellas son personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Entonces pensamos también, cuando hablamos de la Gran Comisión o cuando escuchamos este pasaje, muchas veces pensamos que es Dios amonestando a su iglesia y Dios diciendo, oigan, dejen de estar perdiendo el tiempo y salgan a buscar a los perdidos. Pero no creemos que ese haya sido el tono o ese haya sido la intención de Jesús al pronunciar estas palabras. Creemos que no fue la intención de Jesús el de pensar que la iglesia se sintiera amonestada, se sintiera con un peso de culpa por la cuestión de que no estamos haciendo mucho, pero lo que realmente podemos creer que Jesús dejó estas palabras, ¿para qué? Para que la iglesia se motivara, se animara a salir a compartir el Evangelio. Y realmente este sentimiento de culpa que tal vez podamos tener por aquellas personas que se pierden, no es lo que nos va a motivar a salir, no es lo que nos va a motivar a levantarnos de nuestra silla y salir aquí con los vecinos, aquí a las calles a compartir el Evangelio, sino realmente lo que nos va a motivar como iglesia a salir a compartir es realmente pensar o tener ese sentimiento de ese gran Dios al cual nosotros alabamos, ese Dios, ver el poder, la gloria y la majestad de ese Dios al cual alabamos, al cual cantamos, al cual oramos, y también poder pensar o tener ese sentido de gratitud, como ahorita decíamos al principio en el tiempo de alabanzas, gratitud por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y esa gratitud por el regalo de vida eterna que Dios nos dejó, que Dios nos dio, ¿no? sin merecerlo. Y también poder pensar o tener un sentido o un profundo amor por aquellas personas que se pierden, y teniendo también un sentido o una seguridad inconmovible de la promesa que Dios nos dejó. Aquí lo vemos en el pasaje al final: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el poder pensar, tenemos a ese Dios tan glorioso, ese Dios tan grande, tan poderoso, y pues podemos tener esa gratitud o ese gozo por el perdón que Dios nos dio, por el regalo de vida eterna, el amor que tenemos hacia aquellos que se pierden, y esa seguridad que tenemos que Dios va a estar con nosotros todos los días.
¿no? Entonces es algo que nos va a motivar a salir de nuestros lugares, a salir de nuestra iglesia, de nuestras casas, a predicar el Evangelio. Y no necesitamos irnos tan lejos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, con nuestra familia que aún no es creyente, ¿no? Debemos de estar compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos se pierden sin conocer a Dios. Entonces podemos ver en este pasaje esa autoridad que Jesús tenía. Yo muchas veces decía, bueno, la gran comisión empieza en el versículo 19, que dice, vayan y hagan discípulos. Pero muchas veces me salteaba el versículo 18, donde dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Entonces podemos ver esa conexión que hay entre la autoridad de Jesús y la gran comisión, la tarea que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Dice, toda autoridad me ha sido dada. Y vamos a ver dos pasajes, si quieren se los leo. Es Mateo 11:27, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Y dice Juan 17:1 y 2, dice, Jesús habló de estas cosas, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Entonces, este pasaje de Juan 17 es perfecto para poder interpretar el pasaje aquí de la Gran Comisión en Mateo 28. ¿Por qué? Porque vemos ahí que Jesús tiene autoridad sobre todo hombre, ¿para qué? Para dar vida eterna. Entonces, no sabemos quiénes son aquellas personas a quién se refiere de todo hombre, que Dios tiene autoridad para darle vida eterna, pero lo que nosotros sí sabemos es que Jesús tiene esa autoridad para darles vida eterna. ¿Y cómo les va a dar vida eterna a aquellas personas? Va a ser por medio de la predicación del Evangelio, por medio de nosotros como iglesia, como sus hijos, estemos llevando el Evangelio a aquellas personas, y Dios va a decidir darles vida eterna a quien Él quiera darles, ¿no? Pero nuestra tarea es predicar el Evangelio. Entonces tenemos esa tarea sabiendo que Jesús tiene toda autoridad, ¿no? Tiene autoridad para darle vida eterna a aquellos que Él quiera dárselas. Y podemos pensar muchas veces en la gran comisión o en la tarea que tenemos como iglesia de predicar el Evangelio a partir de Mateo 28, pero realmente el pensar en la gran comisión a partir de este pasaje es como si estuviéramos viendo una película desde la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos desde Génesis 3:15, Génesis 2 y 3, cuando fue la caída, cuando entró el pecado al mundo en Génesis 3, vemos cómo pues Dios prometió a ese libertador, ¿no? Hizo la promesa de que iba a venir un libertador, que iba a ser un hombre como tú y como yo, y que iba a revertir esos efectos de la caída, ¿no? Por medio de su muerte. Entonces, a la luz de esa promesa en Génesis 3:15 es que debemos de interpretar la gran comisión, ¿no? Porque muchas veces se dice que la obra misionera, para hablar de la obra misionera tomamos ciertos pasajes de la Biblia, ciertos versículos, pero realmente no, toda la Biblia es acerca de esa promesa o de esa tarea que tenemos, ¿no? A partir de que entró el pecado al mundo. Entonces podemos ver, Jesús tiene toda autoridad para poder decirle a sus hijos, a su iglesia, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque nada va a impedir que las ovejas escogidas por el Padre vengan a mí, ¿no? No hay gobierno, no hay religión humana que puedan retener a los que son míos, dice Jesús, ¿no? Entonces podemos verlo hoy en día con la pandemia. Podemos ver, Dios nos permitió tener este tiempo de pandemia, cerrar las iglesias, pero podemos tener esta tecnología hoy en día, ¿no? Y así poder llegar a más lugares, a más personas con la palabra de Dios. Entonces no hay nada ni nada
ni nadie que pueda retener el avance del Evangelio. Y vemos lo que decíamos ahorita ahí en Mateo, que Dios está edificando su iglesia, ¿no? No es por el que tanto estamos haciendo como iglesia, no es por el que tanto me esfuerzo en hacer llegar el Evangelio, sino es Dios edificando su iglesia. Pero Dios quiere darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ser parte de su obra, de poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en el mundo, ¿no? En el mundo, en llevar el Evangelio a aquellas personas que se pierden. Y podemos pensar en una herramienta de los cirujanos, un bisturí. Un bisturí por sí solo no puede operar, no puede hacer la operación, pero el cirujano puede usar ese bisturí. Entonces, Dios en su bondad y en su gracia decidió usar a su iglesia para predicar el Evangelio. Y Dios quiere usarte como ese bisturí para poder hacer una operación de corazón abierto. Y dice, veamos este pasaje en Hechos 26-18, que dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces Dios tiene el poder de hacer eso con gente como tú y como yo, mientras predicamos el Evangelio, abrirle los ojos y volverlos de la oscuridad a la luz, ¿no? Y como cantábamos ahorita, ¿no? Dios es real en nuestras vidas, pero hay gente que aún no tienen a ese Dios en sus vidas. Hay gente que aún no conocen a este Dios que nos da la vida eterna, ¿no? Nosotros podemos decir, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y fuera de Él no hay salvación. Pero hay mucha gente que pues no saben que existe Dios, no saben que Jesús vino Dios como hombre a morir por sus pecados, por nuestros pecados, ¿no? Hay gente que aún se están perdiendo sin escuchar el Evangelio. Entonces Dios quiere darnos ese privilegio de usarnos como iglesia, de ser ese bisturí en sus manos. Y pues podemos pensar, bueno, ¿cómo puedo ser parte? Tal vez no todos tienen la oportunidad de ir al campo, ¿no? Pero agradecemos siempre a Dios de iglesias como esta, que siempre están pendientes orando por nosotros, están pendientes de nosotros, y podemos estar o pueden estar orando, ¿no? Eso es algo que es de mucha bendición para nosotros también como misioneros, y también es parte de cómo Dios puede usar a su iglesia en su obra, ¿no? Tal vez no podemos ir, pero podemos estar orando, y también pues otra de las maneras es apoyando también, ¿no? Y pues es algo que Dios quiere hacer, ¿no? Dios tiene, Dios es quien hace eficaz la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, no es que seamos indispensables para la obra, pero Dios quiere darnos la oportunidad de ser parte de su obra, ¿no? ¿Por qué? Porque Él puede hacer su obra por sí solo, ¿no? No nos necesita, y como vemos o leíamos ahorita, Él está edificando su iglesia, ¿no? Pero Él quiso, en su bondad, en su misericordia, quiso usar a su iglesia para poder hacer esta tarea, ¿no? Cumplir la gran comisión, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la gran comisión como podemos decir, bueno, es como una sugerencia, o es a ver, quien quiera ir, ¿no? Pero realmente vemos ahí, toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Entonces Él dice, vayan y prediquen, ¿no? No es si quieren, si tienen tiempo o si tienen los recursos, ¿no? Es vayan y prediquen, ¿no? Entonces esa es la tarea que tenemos por delante. Y algo que podemos pensar, que nos anima, ¿no? Que es lo que leíamos ahorita al principio, ¿no? Al final del pasaje, esa promesa que Dios nos dejó, ¿no? Que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente es en momentos difíciles, sino es todos los días, ¿no? Él va a estar ahí con nosotros, animándonos, proveyéndonos, sustentándonos. Y dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios,
te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia, ¿no? Entonces Dios nos deja esa promesa y es ese mismo Jesús que tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, y es ese mismo Jesús que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces Dios quiere que como iglesia, pero pensar en la palabra iglesia no como las cuatro paredes y todos los miembros que estamos aquí, sino cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de ir y cumplir con la gran comisión, ¿no? No es de decir, bueno, es que mi iglesia ya está orando por algunos misioneros, entonces bueno, ya yo por ser parte de la iglesia ya estoy haciendo mi parte, ¿no? La responsabilidad es de cada uno de nosotros, ¿no? Cada individuo va a dar cuentas delante de Dios de lo que hicimos aquí en la tierra, ¿no? Entonces Dios quiere darnos ese privilegio de poder cumplir la gran comisión, y es algo que queríamos compartir con ustedes. Y pues ahorita al final hay unas peticiones de oración para que puedan estar orando por nosotros. Y pues como decía nuestro compañero Vicente, es de ánimo para nosotros el saber que están orando por nosotros, el que están al pendiente siempre, y no solo por nosotros, sino sabemos que también de otros misioneros, y eso es de ánimo y de bendición. Y pues gracias a Dios, como decía ahorita también el pastor Ever, hace 2 años pudimos tener la oportunidad de estar compartiendo aquí. Hicimos un sketch con Vicente, nos ayudó. No sabíamos que íbamos a trabajar juntos, pero Dios nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Y algo que queremos que también estén orando por nosotros es por ese proceso de formación de equipos. No nos habíamos dado cuenta cuando estuvimos cuando empezamos el proceso de formar equipos, pero muchos otros misioneros ahí en la misión nos han dicho, bueno, es muy interesante su equipo porque es un equipo multicultural. Vicente es el Tal, de Chiapas, su esposa es Guarigía, de aquí de Chihuahua, mi esposa es de aquí de Chihuahua, yo soy del Estado de México, mi hermano es del Estado de México, pero ha vivido ya más de, creo que como 8 años, poquito más, en Estados Unidos, y su esposa es americana. Entonces es un equipo multicultural, y es algo en lo cual pues vamos a tener siempre, vamos a tener diferencias, vamos a tener diferentes opiniones en cuanto a la toma de decisiones, en cómo vamos a empezar la obra, qué vamos a hacer. Vamos a traer gente de fuera para que nos ayuden con en ayuda social, o vamos a tener siempre, vamos a tener roces, ¿no? Entonces es algo que muchas veces dentro de la misión con la que trabajamos ha habido situaciones en las cuales los equipos, hay problemas en los equipos misioneros, y Satanás usa eso para destruir los equipos, para destruir las obras. Pero es algo que queremos que estén orando por nosotros también, ¿no? Y pues también pues como dice ahí, nuestra salud. Otra de las cosas también es que podamos conseguir casa de renta allá en el pueblo de que vamos a vivir. Vicente y Beatriz, ellos tienen ya su casa por cuestión de que Vicente es de ahí. Gracias a Dios ellos ya tienen su casa. Pero nosotros como mestizos, mi esposa y yo y mi hermano y su familia, no podemos llegar a vivir ahí al pueblo porque pues ellos tienen sus propias leyes, su propio liderazgo. Ellos se rigen por usos y costumbres, entonces no cualquiera puede llegar a vivir ahí. Entonces nosotros vamos a vivir como a 5 minutos, que es igual una comunidad celtal, pero es la cabecera municipal, entonces ahí sí hay chance de poder llegar a vivir cualquier persona de fuera. Entonces les pedimos sus oraciones para que pues podamos encontrar alguna casa de ahí, y también por provisión, como pues nuestros compañeros Vicente y Beatriz están en ese proceso de levantar su apoyo, entonces que Dios también les ayude a tener su apoyo completo, porque la misión nos pide cierto nivel de apoyo económico para poder ya irnos al campo, porque pues como
como misioneros, pues vamos a estar enfocados en aprender el idioma, la cultura, el relacionarse con la gente, el discipulado. Entonces, el hecho de tener un apoyo económico estable, pues eso va a ayudarnos a poder enfocarnos 100% y pues no estresarnos en cuanto a, pues ahora no tenemos que comer, pues, y pues siempre hay esa situación, ¿no? En cuanto a la economía y todo, pero sabemos que Dios es fiel y pues lo hemos visto, ¿no? Tanto mi esposa como yo, como ellos, también han visto siempre la mano de Dios ahí proveyendo lo necesario cada mes, ¿no? Entonces, pues queríamos compartir con ustedes de eso y pues agradecemos la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes nuevamente y pues esperamos verlos pronto. No sabemos cuándo vamos a regresar de nuevo aquí a Chihuahua, pero pues sí que puedan estar orando por nosotros con estas peticiones. El aprendizaje de idioma y la cultura es algo muy difícil y pues no sé si alcanzaron a escuchar ahorita con la lluvia un poco del idioma, si no ahorita podemos repetirles un poquito el idioma para que más o menos vean pues la dificultad que es el idioma, y no es para decir, pues qué valientes ellos, ¿no? Se van a ir, sino es para ver realmente, pues valga la redundancia, la realidad, ¿no? De lo que vamos a estar enfrentándonos al aprender un idioma que no está escrito, que no es como decir, bueno, me voy a comprar el curso de Central y voy a sentarme ahí a aprender el idioma, ¿no? Sino es buscar gente dispuesta a enseñarnos y poder irnos relacionando con la gente allá. Pues muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga y pues gracias por esta oportunidad. Antes de despedirnos, hermanos, quiero que vayamos a Romanos capítulo 15. Fíjense, capítulo 16, perdón. Este pasaje es muy interesante porque a veces nosotros escuchamos acerca de todos los viajes del apóstol Pablo, todas las iglesias que él plantó. Él iba de una ciudad a otra y a veces nos enfocamos pues tristemente no podemos perder y pensar que él es el héroe de la historia. Pero el héroe de la historia siempre es Dios. Él siempre utiliza instrumentos, pero aparte involucra a muchas personas para que apoyen al apóstol Pablo. Y en este capítulo de Romanos 15 es una muestra. Él escribe una carta, pero fíjese al final en todos los saludos, fácil, yo creo que pudiéramos encontrar cerca de 30 personas. Si quiere considerar a lo mejor algunos nombres para sus hijos, hay algunos bonitos o curiosos, pero piense bien en esto, todo lo que implica lo que escribió el apóstol Pablo, todo eso que logró no lo hizo solo. Entonces este pasaje es muy importante. Acompáñenme con sus vistas, dice el versículo 1. Los recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluden a Andrónico, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplías, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están en ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Los saludan todas las iglesias de Cristo. Y continúa, ¿verdad?, con algunas exhortaciones, pero
Debemos de tener bien presente estos, hermanos. El apóstol Pablo se tomó su tiempo en la carta para no omitir a muchas personas. Él nos está diciendo, yo no hago esto solo. ¿Quién es el que me ha apoyado? ¿Quién es el que ha sufrido conmigo? Y los menciona por nombre. Entonces nunca se nos olvida, hermanos, que para que una misión, una obra tenga éxito, debemos de involucrar a toda la iglesia. Y yo quiero que planteemos lo siguiente, miren. Yo pienso que Dios también nos está invitando a unirnos a la obra en muchos lugares, pero si tenemos la oportunidad de que nuestros hermanos tengan este acercamiento ya por segunda vez y nos compartan acerca de lo que Dios está haciendo y lo que hará. Me gusta mucho la convicción de Hugo de qué es lo que dice la Escritura. Hay ovejas a las cuales yo voy a traer. Y yo quiero que se imaginen lo siguiente, que de pronto un día nos escriba Vicente o Hugo o alguien más del equipo y diga, amada Iglesia Peniel, te doy gracias, y que nos cuenten sus informes y de repente ponga sus nombres aquí. Ahí va más o menos cómo se escucharía, fíjense. Les recomiendo además entre nosotras a nuestra hermana Ari. Ella es la diaconisa de la iglesia en Peniel. Recíbanla en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Gema, saluden a la hermana perfecta, colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Emanuel, amado mío, que es el primer fruto de Acaya por Cristo. Saluden a, vamos a cambiarte aquí, a Yusuf. También ha trabajado mucho entre nosotros. Saluden a Adrián, a Elizabeth, mis parientes, mis compañeros en prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Claudia, amada mía en el Señor. Salúdenme también a la hermana Esther, nuestro colaborador en Cristo. También salúdenme a Selene, amada mía. Saluden a Benjamín, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Fabiola. Saluden a... ¿Quién más me falta? Nos seguimos con Gil, con Selene. Y sería muy hermoso que recibiéramos esa para que nos incluyan, es que nosotros vamos a estar involucrados con ellos. Yo no me imagino así cómo es que Pablo... Bueno, vamos a terminar porque ya se nos fue la luz. Lo bueno es que se calmó la lluvia. Pero cuánto amor de estos hermanos para que digan, ellos estuvieron en la cárcel por mí. Se me ocurre en este momento, ¿no? Vamos a acompañarlos algunas vacaciones allá y por andar haciendo X o Y, compartiendo el evangelio, les tocó un grado de persecución y que ellos digan, qué gusto, ellos estuvieron dispuestos a sufrir conmigo. Ellos estuvieron dispuestos a sufrir conmigo. Y se quede escrito, hermanos, no en una epístola, sino en el libro de los cielos. Dios toma nota de todo lo que vamos a hacer aquí. Y Él va a decir, tú fuiste un buen siervo fiel, tú colaboraste para que otras almas, ahí en las etnias del sur de tu país, que quizá algunos de nosotros no vamos a llegar a pedir, pero podemos involucrarnos para que esas almas las veamos en el cielo. Entonces yo quiero que terminemos haciendo una oración por nuestros hermanos. Me gustaría que pasen al frente. Yo sé que pues faltó otra familia, pero Dios también sigue conformando el equipo. Acomódenos poquito para acá, yo sé, para orar por ellos y con toda la congregación vamos a interceder por nuestros hermanos, que los bendiga allá y que también mueva nuestros corazones, porque pues vamos a publicar esto en el video. Si más iglesias o alguien más que llegue a ver esta transmisión diga, pues sin duda ellos han sido obedientes al llamado de Dios, queremos apoyarle, pero principalmente haga personalmente esa oportunidad de bendecir a nuestros hermanos. Oramos por ustedes. Padre nuestro, muchas gracias porque has puesto tanta obediencia, tanto amor. Seguramente has ampliado el conocimiento de ti y en agradecimiento tuyo ellos han estado dispuestos a dar pasos de obediencia para ir a ese campo, Señor, que tú estás abriendo y que hay mucho que hacer.
Seguramente, tal vez también hay mucha cosecha que levantar, Señor, y los obreros siempre son pocos, pero te pedimos, Padre, que sigas ampliando esta obra, este equipo misionero, y también bendice a nuestra iglesia para que sintamos ese compromiso. Es más que nada esa oportunidad de amarte a ti, de demostrarte nuestro amor en agradecimiento por tanta gracia derramada en nuestras vidas, y podemos bendecir a la vida de nuestros hermanos y a la obra que va a estar allá, Señor, al sur de nuestro país. Bendice, Señor, y ayúdanos también a unirnos a esta obra. Te pedimos, Señor, que nos des fe para nunca dudar, Padre, que tu Espíritu Santo está entre nosotros y que puede, Señor, seguir actuando como dijiste, Señor, al dejarnos la gran comisión. Todo el poder me es dado, así que vayan, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre, porque yo voy a estar entre ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que nunca perdamos, Señor, de vista esa promesa. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues Dios les bendiga, hermanos, quedamos despedidos.